a las naciones, y el de Ezequiel, que también está planteándonos algunos aspectos que hablamos la semana pasada. Voy a parar en esta parte para comentar algunos detalles y entrar al libro de Lamentaciones, que en realidad es un libro que dentro de la temática bíblica no corresponde a los profetas mayores, ni tampoco a los profetas menores. Es un libro que en alguna manera está metido dentro, y vamos a ver por qué motivo es que se metió dentro de los profetas y especialmente dentro de la lista de los profetas mayores, ¿no? Lamentaciones no es un libro de profecía, no es un libro de algún profeta, aunque algunos mencionan a Jeremías como el autor, pero más veremos el por qué este libro ha entrado y, y nos ha, digamos, nos ha dado eh, una para, un intermedio de alguna manera, ¿no? Uno, porque este libro comenta lo que ya los profetas habían estado anunciando, ¿no? La mayoría de ellos. Es decir, está hablando de la cautividad de Babilonia. Lo que hemos mencionado también en Ezequiel y también cuando en algún momento mencionamos acerca del este canto que por ahí les compartí y que tiene que ver con el recuerdo de Jerusalén y estando sentados en los ríos de Babilonia, ¿no? Bueno, esa figura que de ese canto que tiene que ver con un salmo, pero también está en relación con, con este libro de Lamentaciones, que realmente es un libro bastante especial. Pero como decíamos, antes de hablar de este libro, vamos a mirar algo que es importante para nosotros, ¿ya? Y lo que va a explicar el por qué es que la, el libro aparece dentro de esta sección, ¿no? Dentro de las Biblias cristianas, ¿ya? Porque no está en el texto hebreo así, ¿no? Cuando hablamos del texto hebreo, aquí vamos a mirar el nombre que tiene es el Taná, ¿no? O Hataná. Y el Hataná, ¿ya? Que vendría a ser el equivalente del Antiguo Testamento, ¿ya? No se conoce como Antiguo Testamento para el judío. El judío no tiene Antiguo Testamento. Lo que tiene es el Taná. Y para hablarlo con el artículo, el Taná diría en hebreo es Hataná. Hataná. Entonces el Hataná tiene, lo primero es la Torá. La Torá es la primera sección. Esta sección de la Torá, ¿ya? Que viene a ser, ¿qué cosa? La ley, ¿no? La sección de la ley. La sección de la ley que no solamente es la ley ceremonial, los mandamientos, sino que implica instrucción, ¿no? Nosotros lastimosamente le damos un sentido solamente de leyes, normas y ordenanzas, cuando en realidad tiene que ver con instrucción y con enseñanza. Bien, la siguiente parte es el Nevi'im, que es entonces la sección de los profetas que estamos nosotros estudiando. Esta sección de los profetas está dividido también en dos partes. Eso lo vamos a ver después. La tercera parte, esas son porque el Taná tiene tres partes importantes, partes básicas o centrales. Aquí está el Ketubín. Y el Ketubín viene a estar conformado por los escritos, que también entonces tiene sus propias secciones. Bien, miremos eso aquí. Aquí está justamente esta división. La ley, los profetas y las escrituras, o los escritos. Antes de esto,
la palabra Taná, entonces ya se dan cuenta por qué motivo aparece así. Porque en realidad este, lo que se ha puesto para darle nombre a esta parte a los escritos hebreos sagrados, ¿no? Eh, se le ha puesto la primera letra de la sección, esa es la que va a nombrar entonces poco a poco, ¿no? Acá está. Entonces la Torah, aquí está la T. El Nevi'im, acá está la N. Y el Ketuvim, ahí está la K, ¿no? Entonces, básicamente, el Taná es TNK. Pero para pronunciarlo, entonces el judío lo pronuncia con A. Y por eso suena Taná, Taná, ¿ya? Entonces viene a ser una especie de acróstico, ¿no? El nombre, ¿no? Que está circunscrito a las tres secciones principales de lo que llamamos el escrito sagrado judío. Este es el escrito sagrado, básicamente, que es el equivalente al Antiguo Testamento, porque también está la Torah oral, que está escrita en la Mishnah, que es parte del Talmud. Y el Talmud también, para el judío, es un escrito sagrado. O sea que ellos tienen, aparte del Tanakh, también tienen el Talmud. Y hasta a veces el Talmud eh, tiene una connotación mayor, inclusive, ¿no? Dentro de la religión judía. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, nosotros los cristianos no usamos Talmud y es por eso es que la enseñanza judía tiene otra característica. Bien, ahora entonces vamos a ver por qué acá está las tres divisiones, lo hemos dicho, ley, profetas y escritos. La ley solamente tiene 5 libros, no tiene sección, es una solo que integran 5 libros, ¿no? En cambio, los profetas o el Nevi'im tiene profetas anteriores y profetas posteriores. Dentro de los profetas posteriores o anteriores está Josué, Jueces, Samuel, Reyes, que para nosotros son los libros históricos. Y los profetas posteriores están Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Mm? Los 12, es decir, los profetas menores, ¿no? En estricto, profetas mayores no existe. Eso es una división que hemos hecho nosotros, los cristianos, y hemos puesto esa sección, profetas mayores y profetas menores, ¿no? O la sección de los profetas, incluyendo Daniel, que está en otra sección aquí, ¿no? Y también poniendo a Lamentaciones, ¿no? Dentro de de esta parte o de esta sección. Pero el texto hebreo no está así, ¿no? Entonces, el texto hebreo básicamente tiene a Isaías, Jeremías y Ezequiel como profetas posteriores, ¿no? Y también los 12, que es los profetas menores. Ya. Las escrituras tienen subdivisiones, o sea, tiene tres divisiones. Los profetas tienen dos, la ley no tiene ninguna, las escrituras tienen tres. O sea que esto viene en creciendo, ¿no? La ley no tiene ninguna, los profetas tienen dos y las escrituras tienen tres. Ya. Los libros poéticos que corresponden a las escrituras son Salmos, Proverbios y Job. Luego están los 5 rollos, estos 5 rollos, ¿ya? Que se lee en las fiestas principales en Israel, ¿no? Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Fíjate, Lamentaciones está entonces dentro de las escrituras. Y luego están los libros históricos, está Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Daniel, que lo tomamos como profeta acá, dentro de la sección de los profetas, aquí aparece como libros históricos. ¿Por qué aparece así la sección y por qué está cambiado, diríamos nosotros? No, no está cambiado. Esta es la forma original de la división del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Esta es la verdadera. Entonces, ¿por qué los cristianos no hemos utilizado esto?
siendo que los protestantes decimos sí, seguimos estrictamente el texto hebreo, pero la división no. La división se ha enmarcado por otra situación. Vamos a mirar eso después. Ahora les presento la división que tenemos nosotros para lo que llamamos Antiguo Testamento. Somos los cristianos que le llamamos a esta sección Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos un Nuevo Testamento, ¿no? El judío no tiene esa parte. Esto en griego es palea dietiki. Vamos a ver el palea dietike, a ver cómo es. Tiene 4 secciones. Para algunos son 5 en realidad, pero lo hemos puesto en 4. El Pentateuco, que viene a ser ley o Torah, ahí está igual. Aquí está el histórico, los libros históricos que corresponden a los libros poéticos en el texto, perdón, a los libros proféticos dentro de el texto del Tanaj hebreo, ¿no? Y está como parte de los profetas anteriores. Luego viene la sección de poéticos, ¿no? Y una cuarta sección que es la sección de los proféticos, los libros proféticos, ¿ya? Aquí en esta, algunos han subdividido en dos, o otros han puesto esta sección en dos secciones más, es decir, componen 5 secciones. Ponen Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores, aparte, ¿no? Y se generan 5 divisiones o 5 partes. Esta es entonces la forma de dividir el Antiguo Testamento cristiano, ¿ya? Ahora, aquí vamos a mirar entonces esta sección, ¿ves? La ley, 5 libros históricos, estatutos, todos los históricos los han puesto por aquí, ¿no? Hasta crónicas. El texto hebreo termina en crónicas, pero crónicas aquí en el escrito cristiano es uno más de los libros que están metidos dentro de los libros históricos, ¿ya? Y luego va Esdras, Nehemías y Esther, que también están en otra sección en el texto hebreo. Luego vienen los poéticos, ¿ya? Que de los poéticos no todos son incluidos en el texto hebreo, son 3 creo nada más que por ahí. Los proféticos, aquí está profetas mayores, ¿no? Y aquí viene el detalle, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿ves? Están dentro de la sección de los profetas mayores. Y los profetas menores son los 12 que están ahí al costado. ¿Por qué entonces el libro de Lamentaciones, no siendo libro profético, está dentro de los profetas mayores? ¿A qué se deberá eso? A ver, Porque lo ¿alguno tiene escribió, alguna idea? ¿Ah? lo escribió Jeremías. Bueno, una tradición dice que fue Jeremías el autor, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. ¿Cuál será el motivo por el cual el libro de Lamentaciones está en la sección de los profetas mayores en nuestras Biblias? No está en el texto hebreo en la sección de los profetas, por si acaso, pero en el nosotros sí está dentro de los profetas mayores. A ver, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Mm? Porque expresan la vida, se podría decir en parte, o el dolor de Jeremías o el pueblo de No, Dios. tampoco, porque vuelvo a repetir, algunos proponen que fue hecho por Jeremías, pero no hay una contundencia con respecto a eso, así que no se sabe quién escribió el libro. Se le atribuye a Jeremías, pero no necesariamente a Jeremías. ¿Mm? Bueno, les voy a decir por qué motivo es, y creo que lo he puesto también en el material más adelante, pero el libro de Lamentaciones ya aparece en la forma que nosotros tenemos, viene de la tradición de la Septuaginta, es decir,
la versión de los 70 que fue hecha en griego, ¿ya? Pone el libro de Lamentaciones juntamente con los profetas, ¿ya? Pero ¿por qué lo pone? Ahí viene el otro detalle. Si se habrán dado cuenta ustedes, la forma de división del texto hebreo es diferente y corresponde a un orden cronológico de la historia. O sea, corresponde a la historia que está relatando, ¿no? ¿Ya? Está antes de la invasión, después de la invasión y posteriormente a la invasión. Entonces, así está más o menos tomada en cuenta la historia. Pero aquí en el caso de la sección cristiana, la Septuaginta no lo toma de esa manera. Lo tomó como lo que llamaríamos secciones temáticas, ¿no? Y como secciones temáticas, Lamentaciones está hablando de la cautividad. Jeremías está hablando de la cautividad. Isaías está hablando de la cautividad. Ezequiel también habla de la cautividad. Daniel estuvo en la cautividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta división es por tópicos o temáticas, se llama también. ¿Ya? No es la sección original del texto hebreo. ¿Ya? Entonces hay que denotar ese aspecto. ¿Ya? Cuando uno usa entonces un texto hebreo, ¿ya? O el Tanam, va a encontrar que está de diferente manera. Y termina finalmente en Crónicas. ¿Cómo es que termina Crónicas? A esta Biblia le falta los libros proféticos. ¿Ah? Le falta porque debería terminar en Malaquías. No puede. El texto original en hebreo no termina en Malaquías, termina en Crónicas, porque tiene una división diferente, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes y mirar aquí estos detalles que tiene esta sección. Para el judío entonces tiene esta forma, para el cristiano tiene otra forma, ¿no? Y y teniendo esta parte de los gráficos, acá hay una comparación dentro del Antiguo Testamento protestante y el Antiguo Testamento hebreo. Por decir, hemos puesto eso de Antiguo Testamento hebreo, porque ya hemos dicho que no existe esa nomenclatura dentro del pueblo judío, ¿no? Entonces, la primera parte, todo está igual. Los profetas Nevi'im, y acá están los libros históricos. Parte de esto va a ser la sección de los profetas. ¿Mm? Acá, como se dan cuenta, no está el libro de Lamentaciones. En cambio, por acá sí aparece. ¿Ve? Y el libro de Lamentaciones está por la sección de los escritos o que tuve. ¿Ya? Esto nos hace ver ya con claridad cuál es la forma en que se ha ido distribuyendo los libros en el Antiguo Testamento nuestro y en el texto hebreo, ¿no? Ahora, lo curioso es que nosotros tenemos la misma cantidad de libros que contiene el Taná judío, solamente que está en otro orden, ¿no? Tiene otro orden. Entonces, la culpa de eso la tuvo la Septuaginta, ¿no? La versión de la Septuaginta. Bien, tomando en cuenta eso, vamos entonces ahora sí a trabajar Lamentaciones, ¿ya? Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, es una colección de 5 poemas, o elegías también, ¿no? No elegías, ¿ah? Sino elegías. Una elegía es una oda o un canto, ¿no? En los que se lamenta la conquista y la destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios. Esto ocurrió en el 586 a.C. Recuerden esa fechita, esta fecha debe estar imborrable para estar recordándonos siempre. No porque seamos judíos, sino porque como vamos al ministerio, entonces este evento debe estar bien, bien marcado. Ahora, la forma literaria de este libro, ¿ya?, corresponde a la poesía hebrea, ¿ya?, la forma literaria
corresponde al estilo de la poesía hebrea llamada paralelismo. Paralelismo. Y está hecha en forma de acróstico alfabético, parecida al Salmo 119. Y cada uno de los 22 versículos de los capítulos 1 y 2, y también el 4 y 5, creo por ahí también va igual, comienza con la letra en el orden alefático, es decir, el orden alfabético hebreo. ¿Ya? De paso nosotros le llamamos alfabeto, ¿no? Que en realidad alfabeto tiene que ver con la cartilla de las letras griegas, ¿no? Alfa, beta, ¿no? El nuestro se llama abecedario, ¿no? ABC, ¿no? Abecedario. Entonces, alfabeto en Hebreo efecto es alefático. la letra de los griegos. Y el alefato son las letras hebreas. Aleph, Sin, Bet, Gimel, Dale, Hey, sin, ¿no? Y así, sin consonante. que son consonantes, sí. Ahora, el capítulo 3 es el único que está arreglado en 22 conjuntos de 3 versículos conforme al alefato. ¿Ya? Es decir, cada 3 versículos utiliza un tipo de letra al comenzar, ¿no? Al comienzo de cada versículo. ¿Ya? Son 66 versículos divididos en secciones de 3, ¿no? En 22 secciones, mejor dicho, que tiene 3 versículos, 3, 3, 3, 3, ¿ya? Y cada uno entonces representa la letra. Los 3 versículos que inician, entonces inicia con Aleph, ¿ya? La primera letra de la palabra es Aleph. La siguiente sería Bet. La siguiente Gimel. Y luego Dale y así, ¿no? Son los nombres de las letras hebreas en el calendario. Se le atribuye a Jeremías como autor del libro por una traducción registrada en la Septuaginta. ¿Ves? Y algo de eso también está en 2 de Crónicas 35-25. Pero hay otros especialistas y comentaristas que dicen que el autor es desconocido. ¿Eh? No se conoce el autor. Y creo que voy por ese lado. En el texto hebreo, los 4 primeros poemas son acrósticos alfabéticos. En el primero, segundo y cuarto poema, la primera palabra de cada versículo, comienza con una letra según el orden alefático. El tercer poema, los 3 versículos de cada estrofa comienzan con la misma letra. Es lo que ya hemos mencionado también. Entonces, es una forma poética, es un libro muy especial, es un libro particular, ¿no? El cual vamos a tener que trabajar ahora también, y voy a dar espacio para que ustedes trabajen en cada uno, ¿no? Y esperemos dividirlos en 5 partes, ¿ya? Vamos a ver cómo va eso, ¿no? Ahorita hay 14, entonces podrían ir 3 en cada grupo y hay uno que va a ser de 2 nada más. Vamos a ver. El libro está lleno de lágrimas y tristeza, ¿no? Muchas tristezas, muchas lágrimas, mucho dolor. Es un himno en realidad al dolor, a la aflicción. Es un canto de quebrantamiento, ¿no? Viene a ser más o menos el muro de las lamentaciones de la Biblia, ¿no? Lamentaciones viene a ser eso, ¿no? Eh, Eso pensando en la referencia de que en Jerusalén, en el Jerusalén de hoy, está presente, ha quedado parte de un muro de la ciudad, ¿no? No es del templo, por si acaso, sino es parte de las afueras del templo, ¿ya? De un muro que ha quedado ahí y que no es originalmente de la época del primer siglo, sino que parece que se reconstruyó y bueno, ahí está ese muro, de todas maneras que representa en algún modo la figura de
del templo, pero que no pertenece o no es el mismo templo. No, no hay nada, ninguna vestigio, ninguna el resto de ese templo que hubo en Jerusalén, ¿no? No hay nada. Bueno, y eso me refiero no a esta etapa porque estamos hablando del 586, ¿ya? Siglo VI antes de Cristo, ¿ya? Y ahora Jerusalén sin templo corresponde al año 70 después de Cristo. El último templo que tuvo Jerusalén fue arrasado por los romanos, destruido por completo. ¿Ya? Entonces, este libro no habla de ese acontecimiento porque evidentemente pues, hay 6 siglos de distancia, ¿no? Es diferente. Pero sí hay un detalle que vamos a ver después. Seguimos. Judá y Jerusalén habían sido arrasadas y el pueblo había sido llevado prisionero. Fue un tiempo de gran dolor nacional, ¿no? Duelo nacional, ¿no? El duelo nacional por 70 años, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Cautivos, ¿eh? Llevados a otro lugar, despojados de su tierra, ¿no? Eso sí es tristeza, ¿no? Pero que falles en un penal y no puedas ir al mundial por ese motivo, creo que no es un dolor nacional, no debe ser así. Es parte de un deporte nada más. Hay cosas más importantes en la nación que un partido de fútbol o la representación de ir a un mundial. Que sí es importante en el rubro de deporte, pero nada más, ¿no? Ahí sí creo que hay otro detalle y me salgo un poco del camino. Hemos idolatrado mucho el deporte, especialmente el fútbol. Y ayer viendo el partido me di cuenta de algo extraño en la transmisión, ¿no? En los comerciales a cada rato estaban con, hay que tener fe, hay que hacerlo con fe, ¿no? La fe es lo más lindo de la vida. Y yo decía, ¿cómo los publicistas están utilizando esta palabra, degenerándola, quitándole el contenido básico, importante, esencial, y lo están superficializando, ¿no? Lo peor de Y, todo, pasó que han impostado cantidad fuerte de plata y dinero todavía. La secta del cutismo. sí, y ahora todo el mundo habla eso cuando quiere hacer algo. Ah, con fe, con fe. Vamos con fe. No, no, yo tengo fe, sí lo voy a conseguir. Con fe. O fue, voy a ¿Ya? ganar. Sí, con fe voy a ganar, con fe voy a tener mi trabajo, con fe hoy me voy a casar, con fe voy a hacer esto, ¿no? Ya, ¿ya? Voy a hacer este negocio con fe. Todo es con fe, ¿no? Eso me hace acordar también a otra palabra que también ha perdido sentido y que la gente lo utiliza hoy día. Toda la gente que no es creyente, ¿eh? Cuando se despide te dice bendiciones, bendiciones, Y bendiciones también, sí, y en la también, y televisión, los también, programas, sí. y también varón que dicen, ahora todo mundo es varón. Ah, también, ¿ves? Bueno, entonces, eso hay que recuperarlo porque son palabras que tienen sentido para nosotros, pero que para la gente pues simplemente se ha trivializado, ¿ya? Y se está malogrando, ¿no? Y no sé si eso también tiene que ver con nuestra civilización de la sociedad, ¿no? ¿No? Porque preferimos el fútbol a ver a otras situaciones que son sí graves en la nación y que hay que alentar y hay que poner el hombro y hay que sacar adelante porque la nación se está destruyendo, pero la gente se va por el fútbol, ¿no? Bueno, es solamente una cuestión ahí. No es, ese dolor nacional felizmente no es como lo que tenemos ahora, aunque no estamos cautivos, hay una cautividad de alguna manera en el país, eh,
y la situación es grave y esperemos que salgamos de toda esta situación y que estamos entrampados, ¿no? Porque el país no avanza más allá de culparle la pandemia y otras cosas más que también agregan y la guerra también que abona al asunto, ¿no? Bueno, ahora, pero a pesar de que la nota dominante es la tristeza porque están cautivos en otro lugar, ¿no? No están gozando en la tierra, ¿ya? Este libro no deja de tener expresiones de confianza en Dios y de esperanza en el futuro. O sea, eso creo que hay que rescatar. Hay mucho dolor, hay mucho lamento, pero también de ahí sale confianza en Dios y esperanza en el futuro. Cuando una nación ha perdido esperanza en el futuro y no tiene confianza en un ser supremo, entonces esa nación puede desaparecer o puede quebrarse. Esperamos que no suceda eso entre nosotros. Pero Israel le costó y fue doloroso pasar un tiempo así. Claro que al final los judíos se restablecieron, pusieron sus negocios, se hicieron prósperos en ese lugar y cuando llegó el momento de partir ya no querían irse. Algunos sí, los que estaban bien enraizados en la tierra, entonces dijeron no, tenemos que irnos, ¿no? Bueno, esta, este libro tiene una característica particular, ¿no? Para recordar la destrucción del templo en el 586, ahí dice 506, perdón, voy a borrar, acá ha habido un error, vamos a corregirlo, ¿ya? Vamos a corregir aquí un ratito. Es 586. Ya. Y acá es para recordar. Ya. Ahora sí. Y lo vamos a poner de nuevo. Ya está. Para recordar la destrucción del templo en el 586 y el templo del 70 después de Cristo por los romanos, y también diríamos que debe decir ahí, y la destrucción del templo del año 70 por los romanos, el libro es leído en voz alta por los judíos ortodoxos en el 9º día del mes de Abín, o el mes Abí, creo que algo así se llama. Este día, más o menos, a nuestro calendario, se da entre la segunda parte del mes de julio y la primera parte de agosto, ¿no? Porque no siempre cae en la misma fecha, ¿no? Va variando. Para el judío sí es igual, pero con respecto a nuestro calendario, varía, ¿no? En los años, va variando. Entonces es el 9º día del mes de Aviv, ¿no? El 5.º mes de Aviv. Para los judíos es el 5.º mes. Para nosotros es el mes 7.º, ¿no? Y el 8.º. Entre el mes 7.º y el mes 8.º aparece ese día especial donde hay un lamento. Es una fiesta que hacen ahí, ¿no? En la fiesta que trabajan acá. Creo que tiene que ver con los tabernáculos, me parece, por ahí. El Sukkot. Ahora, con la construcción de Jerusalén, con la destrucción o construcción, sino la destrucción de Jerusalén, se desmoronan todas las promesas de Dios hechas a David, ¿no? Por lo menos a vista del pueblo. A ver, 2 Samuel 7:16, por favor. Alguien que lo pueda ver, ¿no? Léanlo, por favor. Segunda de Samuel 7:16.
Ya lo leo. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ujú. A ver, de nuevo. Segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué le prometió Dios a David? ¿Cuál fue la promesa? Un reino estable. Un reino estable, un reino para siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasó en esta época? ¿Mm? Fueron llevados cautivos El, ex- y, el y de exilio. acuerdo a esta historia, encontramos nosotros que fueron llevados prisioneros todos los líderes del pueblo, ¿no? Todos. Ya no hay reino, ni príncipes, ni templo, ni sacerdotes, ni profetas. Y encima el pueblo estaba en cautiverio. No había quedado nada. Todo había sido destruido. ¿Se imaginan ustedes eso? Una destrucción total. Bueno, posiblemente en la historia de Perú hay algo parecido, pero que con menos intensidad. ¿Ah? Cuando fue la guerra del Pacífico, ¿no? Donde hubo un ejército invasor y que invadió toditita los pueblos nuestros, aún llegaron hasta Iquitos inclusive, pasaron por la sierra y hubo resistencia, ¿no? ¿Ya? Pero llegó un momento en que, y no sé si ustedes saben eso, pero no teníamos presidente y el ejército del sur vino y tomó el palacio que había en esa época, ¿no? Y quitó la bandera peruana y puso la bandera del país del sur, imagínense. Y los peruanos, especialmente los limeños, no aparecieron, no defendieron la ciudad, excepto algunos por ahí, ¿no? Por eso hay algunos eh, lugares por Miraflores y por Surquío que le llaman reducto, porque ahí hicieron los reductos para defender la ciudad, pero a pesar de eso no, no se pudo hacer más y tuvimos a un ejército invadiendo nuestras tierras, sin presidentes, sin gobierno, sin congreso, sin que nuestras autoridades pudieran hacer algo. Qué terrible, ¿no? Bueno, eso, fíjense eso y mucho más, o sea, estar cautivos, estar en otro lugar, en otra tierra, llevados como esclavos. Eso le sucedió a Israel. Terrible, ¿no? Ahora, el pueblo recibe entonces el castigo que merecían sus pecados, ¿ya? Pero la responsabilidad en realidad era de los líderes religiosos. Y por otro lado, el pueblo que se desvió porque los profetas los engañaron. Ahí en el versículo, en el capítulo 2, versículo 14, habla de eso. A ver, alguien que lo lea, por favor. Lamentaciones 2:14. ¿Lo encontraron? Sí, pastor, lo leo. Ve, pastor. Ay, Ya. ya me- Hostia, A hostia. ver, el primero que habló. A ver. Ya. 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado,
para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Mm, Te predicaron varias profecías, ¿no? Te engañaron, te ilusionaron. Eso hace recordar a algunos que dicen que son profetas y que te dicen, Dios te va a hacer próspero, Dios te dice que te va a enriquecer, te va a salir todas las cosas bien. ¿Será profecía eso? Claro, para algunos que les gusta que le digan cosas bonitas, es bonito eso, ¿no? ¿No? Pero que te diga la verdad, a eso no te gusta, ¿no? Pero el pueblo pues se desvió por estas profecías, por falsedades, por el engaño, ¿no? Y llegaron a creer en estos profetas mentirosos, ¿no? ¿No? No dice así el texto, pero es ese el asunto. Ahora, estos profetas y sacerdotes eran culpables por su maldad. Capítulo 4, versículo 13 menciona eso. Ahora otro que lea también entonces este versículo. Capítulo 4, versículo 13. Amén. Ya. Lamentaciones 4:13. Dice, pero fue por los pecados de sus profetas, fue por las maldades de sus sacerdotes que en sus calles derramaron sangre inocente. ¿Te das cuenta? Fueron los líderes entonces. Los líderes que desviaron al pueblo. Así como los líderes desviaron a Israel y se fueron tras la idolatría, y Dios castigó eso y arrasó con Israel, ¿no? Por mano de los asirios, ¿no? Los israelitas fueron destruidos, las tribus desaparecieron, esas 10 tribus, totalmente, no hay rastros de ellos. Así también sucedió con los judíos, con Judá. También entonces Dios castigó esa maldad de los líderes, pero también aquí hubo ese refrán, se dio este refrán que nosotros conocemos, ¿no? Justos pagan por pecadores. El pueblo inocente pagó las consecuencias de la mala cabeza de sus líderes. ¿Mm? No todos estaban inocentes, por si acaso, también, ¿ah? Había culpa, de alguna manera, pero también habla de sangre inocente. La Biblia dice, de muchos que dieron su vida, pero no por haber hecho maldad, sino porque la maldad de los demás les cayó a ellos también, ¿no? El castigo de la maldad de ellos les cayó a ellos. Entonces ahí viene lo del refrán, cuando llueve todos se mojan, y cuando viene el castigo, así no te has portado mal, también te queda, te llega. Y eso es lo terrible en Israel, ¿no? Para los judíos. Qué triste, ¿no? Un pueblo de bendición, haber llegado a ser despojado totalmente, destrozado, haber quedado en nada, ¿no? ¿verdad? En una miseria total, ¿no? Bueno, esperemos que eso no suceda en ningún país, ¿no? Ahora, sigamos. El pueblo se hallaba profunda tristeza, lejos de su tierra. Vamos a mirar ahora, estamos ahí, están en Babilonia, están mirando los jardines colgantes, de repente, no sé si participan por ahí, pero están cerca de los ríos, y ahí hicieron sus cabañas, sus tiendas, pero estaban tristes. Sí, estaban en otra tierra, tierra bonita, pero que no podían disfrutar porque recordaban la suya. Estaban desesperanzados, no desesperados, por si acaso, sino desesperanzados, es decir, sin esperanza de alguna manera objetiva, ¿no? Porque todo lo habían perdido, todo se había destruido. ¿Cómo comenzar? No había nada, no se podía, pero no todo estaba perdido.
el autor, es decir, el escritor de Lamentaciones, sí hace ver su malestar, su lamento, ¿ya? Pero en medio de su pesar hace recordar al pueblo que a pesar de todo, la esperanza permanece y las misericordias de Dios nunca decayeron y que esas misericordias de Dios eran nuevas cada día. ¿Mm? Veamos el capítulo 3, versículo 21 y el versículo 22. Alguien lea, por favor. Alguien que no haya participado, ¿no? Amén. Lamentación del pastor 3, 21, 22. Pastor, 21, 22. Sí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová, o hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Uh-huh. ¿Y qué más dice? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Ajá, Jehová a los que me esperan, al alma que lo busca. ajá. Eso es hasta el 24, ¿no? Así es. A pesar de haber perdido todo, su porción era el Señor y dice, en Él esperaré, ¿no? Así dice el autor. La restauración entonces vendrá. Vendrá cuando confiesen su pecado. A ver, capítulo 3, versículo 39. Ahora una hermana, a ver. ¿Podrá la hermana ID? Amén, pastor. Ya. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén, pastor. Bien. Entonces la restauración va a venir cuando se lamente de su pecado, ¿no? ¿Por qué se lamenta el hombre, no? En su condición, en su situación. Laméntese por su pecado, la condición en que está delante de Dios. Pero lamentándose del pecado, confesándolo, entonces vendrán días mejores, ¿no? Días mejores. A lamento, a esta confesión de pecado, que en la Biblia hay una cosa que es importante para los que reconocen su necesidad y cambian o permiten un cambio en su vida, ¿no? Ese acto se conoce como Teshuvah, Teshuvah, y es el acto de volver a Dios, que básicamente lo llamamos nosotros conversión. Entonces, la conversión judía, porque no existe la palabra conversión, la palabra Teshuvah, ¿ya? Es cambiar y es cambiar de actitud, ¿no? ¿Ya? Y ser renovado, ¿no? Y ser procesado hacia un cambio. Entonces se necesita una Teshuvah para que vengan días mejores, ¿no? Se Pastor, debe practicar la Teshuvah. Sí, pastor, el teshuvah entonces significa un cambio. sí, sí. Pero usted acaba de decir que la palabra conversión o convertirse no es. No, no, no. Sí, sí es convertir, pero no en el sentido que usamos nosotros los evangélicos. O sea, no se traduce la palabra Teshuvah como conversión, No cambio. sino es volver, es darte una vuelta, volver a Dios. Por eso es que en el mensaje del Antiguo Testamento dice, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Teshuvah. Ya, en algunos casos, el volver a Dios aparece literal en nuestro texto, pero en otros aparece diciendo, convertíos, hijos de los hombres, ¿no? O sea, vuélvanse a Dios, hijos de los hombres, es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces debería ahora en la actualidad deberíamos usar el término volveos a Dios, ¿no? O sea, el ser Sí, humano. deberíamos, pero los evangélicos hemos acuñado la palabra conversión y le hemos dado una categoría doctrinal inclusive, ¿no?
Y no está en el texto antiguo, en el Antiguo Testamento no está. Posiblemente en el Nuevo sí pueda estar, sí, pero esa es otra cosa, ¿no? Más bien no es conversión, sino metanoía, es cambio, arrepentimiento, es la palabra arrepentirse, ¿ya? Que también estaba traducida arrepentimiento, que es cambio de manera de pensar. La metanoia es cambio de manera de pensar, cambio de actitud, ¿no? Y es volver a Dios. También la idea de conversión también tiene ese mismo concepto, ¿no? Que das media vuelta y te diriges ahora hacia Dios, ¿no? Ahora caminas directo hacia los propósitos de Dios. Esa es la idea de Teshuvah y que tiene el concepto de conversión también, ¿ya? Pero nosotros lo hemos hecho tan popular que le hemos quitado su esencia. Entonces, cuando alguien ha aceptado, ha hecho la oración y ya dice, ya se convirtió, ¿no? Y hasta a veces decimos, bueno, cuando conversamos con él, ¿y tú cuándo te has convertido, ah? ¿Cuándo te convertiste? Y yo me convertí tal fecha, tal, ya. Y ahí tenemos varias palabras, ¿no? Conversión, nuevo nacimiento, regeneración, arrepentimiento, y se pone como diferentes conceptos a cada uno, ¿no? Pero en realidad es un solo acto, es una sola cosa, ¿ya? Y el arrepentirse es un acto que es continuo, ¿no? El cambio tiene que hacerse continuo, no es una sola vez, ¿no? ¿Ya? El volver a Dios sí es una sola vez, pero el ir cambiando, siendo transformado, es una cosa constante, ¿no? Entonces, uno puede, no, yo ya me arrepentí, yo ya me arrepentí. No, ¿te habrás arrepentido de qué? Cuando hay necesidad de arrepentimiento continuo, o sea, de una conversión continua, ¿no? De un volver a Dios continuo. Bueno, ya es otro aspecto aquí, ¿no? Pero quería mencionar esa palabra de ciudad que tiene que ver con esto también, ¿no? Con lamentarte de tu pecado, porque es eso, es el lamento de haber ofendido a Dios, ¿no? Y cambiar ese enfoque y volver hacia Dios, hacia la ruta de Dios, ¿no? Ese es el Teshuvah. Bien, muy bien. Hasta aquí algo más, porque vamos a tener alguna intervención también de parte de ustedes, pero quiero comentarios ahora de parte de ustedes. A ver. Ya ha quedado claro entonces ese aspecto de por qué está este libro dentro de los profetas menores, o perdón, dentro de los profetas mayores en nuestras Biblias. ¿Quedó claro o lo vamos a repitiendo? A ver, ¿quién lo puede compartir? La Septuaginta, ¿no? Claro, porque la Septuaginta pone qué cosa, el orden temático, ¿no? El orden por temas. Y uno de los temas que es recurrente en los profetas mayores es qué cosa, la cautividad. Y Lamentaciones habla de qué, de la cautividad, ¿no? Por eso que aparece en el libro en intermedio entre el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, porque Ezequiel nos habla de la cautividad posterior, ¿no es cierto? Ya. Y Claro, Jeremías nos pastor, está hablando sí. de la cautividad en sí mismo, ¿no? Sí. Pero como también se le podía atribuir como profético, porque también, como usted dijo un momento, habla sobre un sentido de esperanza, ¿no? De que van a ser liberados, ¿no? Posteriormente, ¿no? Bueno, ya, eso también podría ser, claro, sí, tienes razón. No está mal esa concepción, esa idea que tú estás planteando, porque el mensaje profético siempre es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de arrepentimiento, pero también es un mensaje de esperanza, ¿no? Es un mensaje de reconocer la condición en que uno está, pero también la esperanza de que se va a obtener porque finalmente la confianza de Dios no se ha perdido, ¿no? A pesar de lo mal que te pueda ir,
Si estás en la confianza en Dios, pues Dios te va a sacar de eso, ¿no? Te va a sacar del hoyo cenagoso eso, ¿no? Te va a sacar del lugar, de la cueva, del lugar donde estás, o como dice el Salmo 23, ¿no? Cuando habla de valle de sombra de muerte, ¿no? De valle de sombra de muerte, ¿no? De la angustia, ¿no? Que linda con la propia muerte. De ahí te va a sacar el Señor, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una actitud que se muestra en este libro, pero que se muestra desde una perspectiva profética también, ¿ya? La esperanza de volver y encontrar y poder construir nuevamente la tierra, ¿no? Eso es lo bonito de ese libro, sí, al final. Está bien. ¿Alguien más? A ver, José, la semana idea está ocupadita. Alonso o César. Que esto por ahora adentro y Ya, encima. no tengo esto, Luis. Y ahora si le toques el chisto. No tengo el petróleo son Un momentito. Pastor, yo entendí de que entonces el libro de Lamentación no fue escrito por Jeremías, solo que fue de repente escrito por la Septuaginta. No, 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 no. No, 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 no. no hay seguridad de quién lo Esa Hemos es dicho por una que tradición judía, ¿no? sí, la tradición judía y la tradición cristiana le da a Jeremías la autoría de este libro, Ah, ok. pero no hay seguridad de que él sea el autor, ¿ya? Ah, Y la Septuaginta lo que hace es ratificar esa tradición que había dentro del mundo hebreo, ¿ya? Y de ahí recogemos esa tradición nosotros los cristianos, pero no necesariamente es un libro exactamente de Jeremías, pudo haber sido de otro, de cualquier otro que tenía sensibilidad también, ¿no? O un carácter parecido, ¿no? En todo caso. Claro, lo que pasa es que Jeremías se le conocía como el profeta llorón, ¿no? Quejoso, lamentoso. Y entonces el libro tiene una característica de lamento, de tristeza. Entonces por ahí dice, bueno, eso se pega al carácter de Jeremías. Podría ser, pero no hay mucha seguridad con respecto a eso, ¿ya? No, pero es un libro que habla sobre, digamos, la tristeza de Dios por su pueblo, ¿no? Y la misericordia ante No, sus no es, fallas. ya, no es la tristeza de Dios, no. Es la tristeza del pueblo, de los que están sufriendo allá, los que están extrañando la tierra y los que ven que su tierra ha sido destruida y no hay templo, no tienen sacerdotes, no tienen gobernantes, no tienen reyes, no tienen príncipes, no tienen nada. Están en una tierra que no es suya, que no les pertenece y encima han sido llevados como esclavos. Claro, después fueron tratados de otra manera y que no fueron los únicos que fueron llevados por ahí, ¿no? Pero que lo que respecta a ellos, a Judá, este, eh, esa situación, la situación en que están en ese momento, no les cuece. ¿Por qué? Porque las promesas de los profetas y los anuncios que había de parte de Dios era otra cosa, ¿no? Y la promesa del trono de David para siempre. Pero ahora ya no tenían ningún rey, ningún linaje, no había nada. Y de paso se perdió, ¿ah? Porque cuando vuelve, ya no van a tener rey. Ya no van a tener rey. Se pierde ese aspecto y comienza la lucha de gobernantes ahí para que puedan estar al mando de Judá y luego interviene Roma y pone sus gobernantes ahí, sus reyes títeres, como el caso de Herodes, que no es realmente del linaje de David, no era, ¿ya? Entonces casi los reyes del linaje de David se perdieron o se quedaron ahí en el aire, ¿ya? Y quedan unas familias que son de David. Y por ahí es que viene el Mesías, ¿no? Pero ya no hay reyes del linaje de David. ¿No se han dado cuenta de ese detalle? ¿Mm?
vienen de la cautividad, pero ya no van a tener. Zorobabel no es un gobernante, sí, pero no es de la línea de David. Se perdieron, ¿no? Y no quiere decir que no haya, después sí ha habido, o sea, de todas maneras Dios guardó ese linaje, pero ya no reclamaron el trono de David. No había, no había cómo hacerlo, ¿no? Entonces al reconstruir la ciudad, vuelven, pero los que van a dirigir son gobernantes, ¿no? Zorobabel viene a ser una especie de gobernante, nada más, no es un rey, ¿ya? Y luego se construye otra vez el sacerdocio, sí, hasta establecer el segundo templo, y el lloro también por ese segundo templo que no tenía la gloria del templo de Salomón, ¿no? ¿No? Eso lo comenta también Esdras, Nehemías, los otros libros que comentan esta historia de la construcción del templo de Zorobabel. Bueno, esta historia es, en términos históricos, en términos de narrativa, es muy rica, muy rica, porque contiene momentos épicos, pero también momentos de derrota, de tristeza, de dolor, de profundidad, pero también de esperanza y de levantarse y restauración, ¿no? Total, ¿no? A pesar de que el linaje de David ya no va a gobernar, eh, Dios al final tiene su promesa y la promesa la cumple, ¿no? Y Jesús viene a ser parte de ese linaje de David, ¿no? ¿Algo más? Pastor, eso de que en los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos, al igual que el alfabeto Que el eh, alfabeto hebreo, sí, hebreo, y, y en el capítulo 3 cada 3 dice, ¿no? Cada 3. cada tres, sí. Ujú. Más o menos, ¿cómo, cómo, cómo comprender eso? No, eso es simplemente una técnica poética, ¿no? Eso es una forma es como en el Salmo 119, ¿no? Lo que pasa es que a eso hay que verlo en hebreo, ¿no? Y en este momento no vamos a ver ese detalle, porque tiene que conocer las letras hebreas. Mm, Pero por lo menos la versión de la 60 sí contiene una sección curiosa en el Salmo 119. Y cada vez que va a utilizar una letra hebrea, mm, pone en la cabeza, ¿no? La letra, ¿ya? Eso quiere decir que esa letra, por ejemplo, el nombre de la letra, ¿no? Aleph, eso quiere decir que todos los versículos comienzan con Aleph en esa sección. Luego viene la otra sección que dice Bet, y entonces la letra Bet es la letra con que comienza todos los versículos de esa sección. Y así, ese es en el Salmo. En el caso ajá, de Lamentaciones, es cada versículo, un versículo comienza con Aleph, el siguiente versículo es con Bet, el tercer versículo es con Gimel, el cuarto con Dalek, el quinto con Hei, el sexto con Bao, y así, ¿no? lo es ahí. Entonces, van los nombres, las letras hebreas aparecen en el escrito hebreo, aparece de esa manera. No en el castellano se pierde, porque la traducción no contiene eso, ¿ya? Mm, Entonces, lo máximo que hay es lo ponen en forma de formato poético, ¿no? En forma de poema, ¿no? Eh, lo ponen por separado, de una manera diferente, para mirar que es un poema, pero no necesariamente tiene ese carácter en el castellano, ¿ya? ¿Mm? Aparece muy al formato de los salmos, así parece, ¿ya? ujú. Pero ve aquí, por ejemplo, en capítulo 1, el versículo 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Acá aparece con la letra C, pero en ese versículo, en hebreo,
la palabra, la primera letra de la palabra con que comienza este versículo es con Aleph. En el versículo 2 ya, es la letra Bet. En el versículo 3 es la letra Hei. En la 4 es la Dalek, y así, ¿no? Va, eh, va utilizándose palabras que aparecen con esas letras que corresponden al alfabeto hebreo, ¿no? A eso se refiere. O sea, es el formato nada más, no es otra cosa, no hay ahí otro uso. De repente para los judíos sí puede tener un sentido, tiene sentido de la cábala, ¿no? El cuidado de figuras ahí, símbolos o signos, o que hay algo ahí cabalístico, podría ser, pero mm, simplemente me parece que es un asunto poético, ¿no? Y de la poética y la construcción poética para los judíos, ¿no? Utilizaba mucho esa fórmula acróstica, ¿ya? Entonces, este libro tiene esa dimensión, ¿no? Ya, pastor. Ya. Surge aprender entonces el hebreo. Claro, hay que Pastor, aprender el hebreo. Hay que aprender el hebreo, sí. pastor, Sí, ¿cómo está? sí, Buenas Pablo. noches, pastor. Bien, Pastor, hermano. el libro de Lamentaciones, ¿no? Es un libro de poemas, ¿no? Y estaba analizando aquí el capítulo 3, ¿no? Es la base más principal de este libro, ¿no? 66 Ya. versículos. Bueno, son 5 poemas, repaso, ¿no? El tercero, que usted está mencionando del capítulo 3, ya. O sea, los 5 capítulos, cada uno de ellos es un poema, ¿ya? Entonces sería, ahí sí hay otro detalle, ¿no? Está dividido en 5 partes. Entonces está recordándose que la Torá, porque la Torá tiene 5 divisiones, ¿no? Ya, sigue, hermano Pablo. Pastor, no, o sea, me refiero, ¿no? Que la parte más importante de este libro es el capítulo 3, que contiene 66 versículos, Ya, pastor. ya. Esa es la parte central de este libro. No exactamente central, ya hemos dicho que son 5 poemas y los 5 poemas tienen sus temáticas particulares que tienen que ver con lo que está viviendo el pueblo, la situación, la condición en que se encuentra, ¿ya? Y cada una tiene su peso. El hecho de que tenga 66 versículos, o sea que el capítulo 3 sea más grande, no significa que sea el mayor. O en todo caso, podríamos tomarlo de esta manera, ¿no? El capítulo 1 y 2 tienen 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos. El 4 y el 5 tiene otra vez 22 versículos. O sea, simplemente está en una composición poética, ¿no? Tiene una especie de rima, y una rima y una métrica particularmente judía, ¿no? Entonces, 2 capítulos de 22 versículos, uno en medio de 66 versículos, y los últimos 4 y 5 de 22 versículos también. Pastor. ¿Se cuenta? Entonces, esa es la forma, nada más. Sí. O sea, pastor, o sea que Lamentaciones 1 y 2, digamos, y habla Jeremías, digamos, el lamento del estado desolado de Jerusalén, ¿cierto? Sí, sí, así es. Por parte de Babilonia. Ahora, en el 3 estoy viendo que también habla entonces Jeremías, ahora, pidiendo la liberación de Judá, expresando la esperanza, tanto enfocándose en Jehová, o sea, en Dios, ¿no? Sí, Y el 4 también estoy viendo es su acá, confianza. Sí. claro, y estoy viendo acá en la Biblia, que entonces en el 4 que Jeremías también, digamos, compara las condiciones de los judíos antes, después de la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Sí. Y acá veo en el 5, dice que Jeremías también ruega en oración por lo que, digamos, y la destrucción de Jerusalén, ¿no? Suplicando a Dios, ¿no? Que advierte, digamos, una desolación o tanto el perdón, ¿no? Claro.
Era necesario eso, ¿no? Miren, eso es lo que vamos a ver justamente nosotros en la segunda parte. Le vamos a dar a cada uno de ustedes, entonces, este, un capítulo, ¿ya? Y no sé si para el capítulo 3 vamos a tener que poner más gente. Y trabajemos esas 5 partes y cada uno va a tener, va a exponer la parte que el poema en sí está explicando, ¿no? Cada poema es un poema en sí mismo, que tiene su principio y fin, ¿ya? Pero que está engarzado en este libro, ¿ya? A modo de 5 partes, ¿ya? Tipo Torah, ¿no? Que está compuesta de 5 partes, ¿ya? Eso sí es significativo para el judío, ¿ya? Luego está el número 1, entonces, la tristeza por Sion, la cautiva. Así lo hemos puesto en este bosquejo. Este es el primer poema. El segundo poema es las tristezas vienen de Dios. Como se dan cuenta, estos dos terminan con, o tienen 22 versículos. El del medio tiene 66 versículos y le hemos titulado La esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Bueno, uno podría decir que esa es la parte central, como decía el hermano por ahí, pero en realidad está en la parte central porque está en medio, ¿no? Pero no es exactamente esa idea, porque cada poema contiene una particularidad y está compuesto de una manera particular también. Bien, este es el capítulo que tiene más versículos y que está dividido en secciones, ¿no? Que llevan a 22, ¿no? 22 partes, y esas 22 partes, cada versículo que compone, que son de 3, tiene una letra hebrea, ¿no? De acuerdo al orden del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo se le conoce como el alefato. Alefato. ¿Ya? 4. El castigo de Sión consumado. Y el quinto, la oración del pueblo de Dios afligido. Como se dan cuenta, aquí está, vuelven otra vez en esa forma, ¿no? Tiene una distribución muy particular de lo que se llamaría la métrica judía, ¿no? 22 versículos, 66 versículos, 22, 22. Entonces, ese era el formato. 22, 22, 66, 22, 22.